Así es, Ángel, iniciamos la semana y es muy importante poner atención en nuestras finanzas y también en las finanzas del país. Lo que se hace, lo que no se hace, finalmente nos acaba impactando. Muchas veces pensamos que lo que pasa a gran escala en la macroeconomía no nos impacta porque no tenemos alcances ni acceso a ello, pero resulta que no. Resulta que pues precisamente lo que pasa en las grandes esferas de la macroeconomía acaba impactando la microeconomía y finalmente llega a nuestro bolsillo. Yo no entiendo mucho por qué, siempre lo digo, pero me da mucho gusto que esté con nosotros el contador Martín Domínguez Chiu, que nos va a sacar de todas las dudas, sobre todo en lo que se ha hecho y no se ha hecho en nuestro país de manera correcta o incorrecta. Contador, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Martín, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que de repente pareciera que todas las cosas que están sucediendo en la economía nos afecta de manera negativa. Sin embargo, pueden pasar algunas cosas que si las personas encargadas de las finanzas en nuestro país las hacen correctamente, creo que pueden salir situaciones muy beneficiosas para todos. Te voy a poner un ejemplo. En el 2008 hubo una recesión a nivel mundial muy grande a raíz de los créditos hipotecarios y toda la gente que perdió casas en Estados Unidos, que en aquel entonces, bueno, la economía se contrajo bastante. Pero sin embargo en el mercado había mucha liquidez. ¿Qué fue lo que aprovechó México en aquel entonces? Bueno, que aprovechó toda esa liquidez, ¿verdad?, para poder revaluar la moneda hasta en un 25%. Y las tasas de interés pues bajaron. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con toda esta crisis que es diferente completamente a la crisis del 2008? Ahorita lo que tienen que hacer precisamente, por un lado, es las tasas de interés, mover las cosas que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México no han querido hacerlo. ¿Por qué? Porque si un país empieza a mover sus tasas de interés hacia arriba, empieza a dar síntomas de desesperación en el mercado, queriendo atraer Son como patadas de inversionistas. ahogado. Entonces dice, y sería tácitamente aceptar una crisis. Entonces el Banco de México sí, a finales del mes de julio, ya después de que pasaron una serie de cosas, dijo, bueno, las podemos mover en cualquier momento, pero la verdad de las cosas es que también en cuestiones de finanzas hay una agenda, ¿sí?, en todo el año de reuniones internacionales donde donde suceden eventos importantes. Por ejemplo, ahora en septiembre se avecina una reunión internacional donde normalmente la Fed en Estados Unidos, de Estados Unidos da a conocer si mueve o no mueve las tasas de interés. Entonces esa es una oportunidad importante para que México también mueva sus tasas de interés, ¿verdad? Por ejemplo. Como decir, ellos las movieron, nosotros tenemos Sobre más texto, o menos que ajustarnos igual. Ajustarlos, ¿por qué? Porque, pues bueno, depende, estamos completamente ligados en muchas cuestiones económicas, por ese lado. Pero por el otro lado, el tipo de cambio, eso sí lo han dejado al libre mercado, y hasta cierto punto el Banco de México ha tenido una intervención que le llaman una intervención sucia. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha estado apuntalando y metiendo dólares al mercado para que el precio del dólar baje, ¿sí? Eso sí lo han estado haciendo de una manera correcta. Sin embargo, se corre el riesgo de los dólares que lo están sacando precisamente de los fondos que se tienen, de las reservas internacionales que se tienen. Bueno, de ahí ha estado México sacando su dinero y los ha estado metiendo al mercado. O sea, las reservas disminuyen. Las reservas disminuyen, pero sonaría ridículo pensar en que dices, bueno, ¿por qué México se está deshaciendo de los dólares? Lo que pasa es que muchas de las reservas que hizo en el 2008, 2009, esos dólares los agarró muy baratos. Pudieras pensar que los agarró 9, a 10, a 11, 12, incluso los pudo haber agarrado hasta 12 por 1. Ahorita los está vendiendo esos dólares a 16 por 1 y entonces está teniendo una utilidad de 4 pesos por cada dólar que vende. Eso, con esa utilidad que está teniendo de esos dólares, bueno, pues está apuntalando las finanzas normales del país, que ahorita se vieron muy en picada por el precio del barril del petróleo. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita, que al parecer lo está haciendo de una manera eficiente, pero no es suficiente. Eso de estarse deshaciendo diariamente de 200 millones de dólares para apuntalar el mercado no es tampoco lo más conveniente, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde la economía ahorita estamos sufriendo más. Y creo que sí, es hora de que México tenga que subir las tasas de interés, que nos van a perjudicar de cierto modo, sobre todo las personas que tenemos préstamos, las tarjetas de crédito y todo lo demás. Por ese lado va a venir por ahí la recuperación de esas tasas, ¿verdad? Pero Martín, si tú tienes un préstamo y mueven las tasas de interés,
¿te van a mover la tuya también? O si tienes, por ejemplo, un crédito hipotecario que te lo dijeron que era tasa fija, ¿ese se queda en tasa fija o se puede mover? Eso sí se quedan en tasa fija. Los créditos que en algún momento determinado cambian son los que tengan indicadores más cierto punto, ¿no? Por ejemplo, CETES más 2, CPP más 4, etc. Tarjetas de crédito y esas cosas. Que están muy basados en el que costo porcentual altos, promedio, ¿no? de por sí es el dinero más caro, es el que no tienes, siempre va a ser. Y entonces, eso es lo que, por ese lado, es por el lado que se pueden recuperar en algún momento, ¿no? Entonces, ¿tú recomendarías que, por ejemplo, ahorita que empieza esta situación tan tensa y tan delicada, recomendarías a ver cómo pagar las deudas, ¿no? O sea, primero que nada, pagar deudas, pagar todo lo que debas a tus acreedores. Segundo, ser muy cuidadoso si quieres adquirir deudas también, porque eso es lo más peligroso, en el que en este momento estés firmando alguna deuda con alguna tasa que te va a perjudicar después. Ese es el problema, ¿no? Hablábamos la semana pasada de las UDIs, que fue una situación de momento. Ahorita también estos momentos tienen que ser muy críticos, muy indispensables para todos, estar muy alertas, ¿verdad?, en todo lo que está sucediendo a diario con el tipo de cambio, con la cuestión económica, porque en cualquier momento pudiera suceder una situación en la cual nos pudiera perjudicar, sobre todo si estamos a punto de firmar por ahí la adquisición de un vehículo, la adquisición de una casa, todo ese tipo de endeudamientos que son a muy largo plazo. Y que sí se mueven. Y que sí se mueven, así es. Pues depende del contrato, ¿no? Porque aún así el contrato es finalmente lo más importante, ¿no? Si el contrato, como decía Martín, dice tasa fija durante toda la vida del crédito, pues no se va a mover. Por eso sería como una clave ahorita, ¿no? Si te vas a endeudar, buscar que fueran cosas de tasa fija. Que la tasa fija sea baja, sea una tasa competitiva. ¿Qué es una tasa fija baja? Pues, por ejemplo, ahorita la tasa normal deben de ser abajo del 3%. ¿Sí? 3% si de repente mensual. 3% mensual. Si de repente llega una tasa arriba del 3%, bueno, entonces estás... Ya estamos. Sí, ya es muy caro, ¿no? Entonces, ahorita de repente los bancos ofrecen ciertas tasas, ciertos créditos con que para reparar tu casa, que para todo ese tipo de cosas, que bueno, eso pudieran tener tasa variable, entonces hay que revisarlos muy bien. Mucho cuidado. Los créditos de nómina también, esos hay que tener mucho cuidado porque de repente también son a tasa variable y son a largo plazo, pueden ser a 4 o 5 años, entonces sí hay que revisarlos también. Y esos de tasa variable, Martín, puede ser que a ti te dijeron que vas a pagar, por ejemplo, el 3 y te pareció muy atractivo y de pronto con toda esta crisis, a partir del siguiente mes, ¿te avisan que va a ser más o simplemente te llega ahí en el estado de cuenta? Te llega en el estado de cuenta y te llega la tasa mensual, la nueva, en la que se está haciendo el cálculo, y entonces ahí sí, pues a rezar el rosario cubano, ¿verdad? De bola chica, bola grande, porque agárrate. Claro, porque en vez de pagar X cantidad de intereses, puedes pagar el doble. Vas a subir el doble y la cantidad que tú tenías destinada a esa mensualidad, pues seguramente en su mayoría va a ser destinada a pagar intereses. Y muy poco a capital. ¿Consideramos que ya nuestro país se encuentra en una franca crisis, en una declarada y abierta crisis? ¿Tú lo ves así? Yo considero que estamos ya, no sé si te gusta el fútbol americano, pero ya estamos como en primera y gol de una crisis, o sea, estamos muy cercana a una crisis, que definitivamente pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos encaminados hacia allá. Y no nada más nuestro país, yo creo que es una situación mundial, como comentaba la otra vez, cuando no es Grecia, es China, cuando no es China, es nuestras propias circunstancias, que no progresamos en la economía, no hacemos medidas correctas, entonces todas esas cosas son las que nos vienen afectando, ¿no? ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, no sé cuántos sean, si los hay, que son indicadores de una crisis ya establecida? Mira, por ejemplo, el primer indicador aquí en la frontera y sobre todo en nuestro país es el tipo de cambio, ¿no? Eso que se deslice tanto en tan poco tiempo sí es un factor principal. A raíz de eso, lógicamente, se va a venir un desplazamiento de precios, ¿verdad? Porque muchos de los insumos con los que se producen muchas cosas están a la par del tipo de cambio, por ejemplo. El precio de las gasolinas es otro factor importante en la cuestión de inflacionaria. Ahora sí que sí es cierto eso que dicen todas nuestras mamás y todo el mundo, que si sube la gasolina sube todo, pues bueno, van encaminados hacia allá, porque curiosamente bajó el precio del petróleo, pero no ha bajado el precio de la gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción de ese combustible es muy cara, y al moverlo en el mercado, pues te suben bastante el precio, y al aumentar el precio de la gasolina, pues todo es trasladable, ¿no? Todo lo tienes que importar, exportar, y todo funciona a través de la gasolina, entonces es un factor muy importante.
El aumento en los impuestos también, eso es un factor muy importante que ha venido aquí en la frontera, sobre todo en esta franja fronteriza este último año nos ha afectado bastante. Entonces, todos esos parámetros que vas viendo son importantes para pensar que México se encuentra ya al borde de una crisis importante, que hay que atenderla, que hasta cierto punto no se ha atendido de una manera eficiente. Como que la ves y dices, sí, no va a crecer tanto, pero también los mismos impuestos, los aumentos de los impuestos, los funcionarios dijeron, no va a afectar tanto. Y entonces, pues esos estudios mal hechos, mal logrados, son los que ahorita nos tengan así todos al borde del precipicio y con los dedos, ¿cómo se llama? Tronándonos los dedos, porque la verdad de las cosas es que sí está afectando bastante todos estos movimientos que están sucediendo actualmente, ¿no? Y la gente lo siente en su bolsillo, lo sientes cuando vas al mercado y con 500 pesos cada vez compras menos mandado y todas esas cosas, bueno, pues sí están afectando. Lógicamente los funcionarios de alto nivel dicen, esto no está afectando para nada, ¿no? México pues, nos piden que nos abrochemos el cinturón, pero ellos no se abrochan más el cinturón, entonces no se aprietan más el cinturón y eso es lo que en realidad causa la molestia. Sí, claro, no tan solo no se lo aprietan, sino se aumentan el sueldo y los bonos. No, y luego deja todo eso, el Banco de México, pues menos, el gordito menos, Carstens menos se va a apretar el cinturón, ¿verdad? Pues está muy difícil que se apriete el cinturón de ese señor físicamente, pero a lo mejor sí es importante que el Banco Central, que la misma Secretaría de Hacienda hagan en realidad su trabajo como lo tienen que hacer, ¿verdad? Yo veo que con estos falta de apuntalamiento en la cuestión de las tasas de interés que lo tuvieron que haber hecho ya hace algunos meses, desde que empezaron a meter dinero, aquellos 90 millones que iban a meter diariamente desde marzo. Ahí yo supuse que iban también a aumentar las tasas de interés, cosa que no hicieron, cosa que ahorita ya está todo cargándosele al tipo de cambio, cosa que eso es peor que mover las tasas, ¿no? El dejarlo solamente de un lado, ¿no? Tendrían que haberlo afrontado de una manera mucho más balanceada y no lo hicieron. No lo han hecho. Oye, Martín, nada más ya como última pregunta, nos llamaron, una persona del público pregunta, ¿cómo se maneja esto en el crédito de Infonavit? Muchas veces uno paga, pero no se ve el cambio en el total. Bueno, yo no sé exactamente qué tipo de crédito tenga, porque Infonavit estaba manejando dos tipos de crédito, ¿no? Uno en el cual lo iban a pagar en el corto plazo y uno lo iba a pagar a más largo plazo. Tengo entendido que actualmente los créditos de Infonavit, en algún momento determinado, todo lo que habías pagado, si estabas refinanciando con ellos, pues lógicamente todo lo anterior no te lo iban a considerar o te iban a considerar una cierta parte como pago a capital y lo demás te iban a hacer como quien dice borrón y cuenta nueva. Entonces no sé si esta persona ya haya refinanciado con Infonavit o sean de los créditos que tiene hace mucho tiempo, pero sí es conveniente que vaya a Infonavit, se presente ahí entre los ejecutivos de Infonavit. Normalmente, últimamente, los últimos meses ha habido mucha gente que ha estado tratando de renegociar sus préstamos en Infonavit, entonces sí es importante que lo hagan porque en un momento determinado el Infonavit empezó a congelar cuentas para gente que se había atrasado mucho en sus pagos, ¿no? Entonces, que no les lleguen con la congelada de cuentas, porque ahí sí entonces inmovilizan todo el dinero que tienen, ¿no? Martín, muy interesante. La verdad es que no nos alcanza nunca el tiempo para hablar de estas cosas porque hay mucho vericueto en ellas, ¿no? El tema se presta. Se presta. ¿Nos das tus números de contacto? Sí, claro que sí, el 449-7149 y correo electrónico martindechu@gmail.com.